Presidenta, muchas gracias, señorías. ¿Saben cómo se crea desigualdad? Abusando de la confianza de los ciudadanos, empleando sus impuestos para enriquecer a amiguetes. Ayer conocíamos la trama de las mascarillas del señor Koldo García o del señor Ábalos, o me pregunto si no la trama del señor Sánchez, una trama, un militante ejemplar, Koldo García, aupado, por cierto, por el señor Santos Cerdán, y al que ahora todos miran como presunto sinvergüenza. Y digo sinvergüenza porque de lo que se aprovechó fue del miedo de los ciudadanos y las ciudadanas cuando atravesaban uno de los peores momentos de la historia reciente de España. Una pandemia en la que, por cierto, también sus señorías del Partido Socialista nos engañaron. Y me pregunto, señora ministra abolicionista, ¿vendrán más tarde informaciones derivadas de esta trama sobre el gasto de dinero público en mujeres prostituidas, como supimos con los ERES o con el caso del señor Berni? Vergonzoso. Exigimos, por tanto, y en aras de la igualdad, explicaciones por parte no del señor Ábalos o no solo, sino del presidente del Gobierno, que casualmente cesó al que era ministro, coincidiendo en el tiempo con las últimas firmas de contrato dentro de esta trama repugnante. Y ahora me dirijo a sus señorías de Vox, en tanto y cuanto autores de la enmienda a la totalidad de una ley dopada por el Gobierno y que no es sino la transposición obligada de una directiva que les recuerdo que impulsó el Partido Popular en Bruselas. Una ley que desde luego nos coloca en una encrucijada. De un lado, los que se creen garantes de lo que es bien pensado, y de otro, los que se consideran salvaguarda bajo el concepto de progreso de todo lo que para ellos es bueno, es decir, robar a los ciudadanos, convirtiéndoles en unos hipócritas y haciendo de salvoconducto para todos sus desmanes y, cómo no, a favor de un líder jibarizador, como se ha podido ver en las últimas elecciones en Galicia. Y, señores de Vox, claro que el artículo 14 no es suficiente para asegurar la igualdad. De ahí las leyes que, a lo largo de 4 décadas, desde este Parlamento, desde las comunidades autónomas, han ido enriqueciendo las políticas de igualdad. Por eso les digo a ustedes, si me lo permiten, como consejo, que en tanto y cuanto han dicho en repetidas veces que no son muy europeístas y no terminan de entender que las directivas son de obligado cumplimiento, pues que quizá no tendrían que presentarse en el próximo mes de junio a unas elecciones como las del Parlamento Europeo, porque ni lo conocen, ni lo entienden, ni respetan sus fórmulas. Señorías, el Partido Popular cree en un feminismo inclusivo, que no deja fuera a nadie, que defiende a todas las mujeres, sean como sean y piensen lo que piensen. Un feminismo que es importante, que es aguerrido, que ha sido imprescindible para entender el país que tenemos hoy, pero que, señores socialistas, no es divertido, como dijo en una más de sus frivolidades el señor Sánchez hace unos días. Una frivolidad que está a la altura de la desafección que durante la última legislatura demostró a toda la construcción igualitaria de 4 décadas. 4 décadas que han hecho que España sea uno de los países más igualitarios del mundo, a su pesar. Y, por tanto, les planteo una legislatura, la pasada, en la que se destruyeron gran parte de los pilares del feminismo y que, machistas irreconciliables, sus señorías del PSOE y de Sumar pretenden hacer responsable solo a la señora Montero. Y yo me pregunto, una ley como la del solo sí es sí, que ha revictimizado a cientos de mujeres viendo cómo sus agresores, verdaderos depredadores sexuales, abandonaban la cárcel, ¿por quién fue votada? Por un Consejo de Ministros colegiado presidido por el mismo presidente Sánchez, que hoy a la actual ministra le ha encomendado que, difícil lo tiene, genere una fuerza centrípeta en ese feminismo destruido. Una ley refrendada por la mayoría de ustedes. Luego, ustedes están en la responsabilidad de que todavía hoy mujeres tengan que ver a través de los medios de comunicación cómo sus agresores siguen abandonando cárceles en España. Pero esto de la igualdad no lo tiene claro el Partido Socialista, no lo tiene claro Yolanda Díaz, que mientras planchaba en la campaña llamaba machista
al presidente del Gobierno. Lo que también es cierto es que el otrora vicepresidente Iglesias llegó a decir, antes de que la vicepresidenta cual bruto le atestara el golpe de muerte, que Pedro Sánchez, y cito textualmente, era un machista cabreado. Y a esto se suma la señora Calvo, a punto de convertirse en presidenta del Consejo de Estado, incluso con los votos negativos de Junts, mal socio se han buscado, que viene y dice, bastante errática como casi siempre, que los hombres no podemos ser feministas. Por tanto, Pedro Sánchez es un machista, está refrendando las palabras de Yolanda Díaz y de Pablo Iglesias, y si los hombres no podemos ser feministas, ¿qué hago yo aquí defendiendo a las mujeres? Pues bien, tenemos la solución perfecta, la Ley 4/2023, que es la que a mí me permite acercarme a un registro, decir que soy mujer y en 48 horas puedo volver a subir estas escaleras y desde esta tribuna, ya como mujer legal, defender a todas las mujeres. No lo haré. Yo no soy así. De lo que tengo dudas razonables, es de si el presidente Sánchez tuviera o necesitara ser mujer para seguir en la Moncloa, si no pasaría por un registro, puesto que líneas rojas no le queda ninguna. Y, como les digo, una ley, la 4/2023, que amenaza con dilapidar 4 décadas de construcción de igualdad, de lucha feminista, y que ahora vienen los señores de Esquerra y presentan un anteproyecto de ley en Cataluña de derecho a la identidad que institucionaliza un tercer género, el no binario, y que además todavía hace más fácil él, obviando la obligación de ir a un registro, a autodefinirse como mujer. Y digo yo, en aras de esta ley, sí, una empresa de las pocas que no han huido del independentismo y se han venido a Madrid, Andalucía, a Valencia, en busca de justicia, deciden decir a sus directivos, a sus consejeros, oiga, mire, pasen por no binarios y, por tanto, incontables. ¿Alguien estará pensando en las mujeres? ¿Alguien estará pensando en el feminismo? Porque lo avisan ellas y no solo yo. Con las leyes trans lo que se hace es destruir la construcción del feminismo y la igualdad de todos y todas. Porque sí, señoría de Esquerra, malos hay en todas partes, incluso en esta Cámara. Malos como los que el martes no guardaron un minuto de silencio por los guardias civiles asesinados en Barbate. Fíjense si hay malos en todas partes. Y el PSC va a votar a favor de esta ley. Lo que pasa es que el Partido Popular siempre ha estado con las mujeres. Primer y segundo plan en contra de la violencia machista. 1998 y 2001. José María Aznar. Ley contra violencia machista de 2005 de la Comunidad de Madrid. Adelantándose en 6 años al Convenio de Estambul. Pacto de Estado contra violencia machista. Y mientras, la ley del sí es sí, permitiendo que mujeres sigan viendo cómo sus agresores salen a la calle y nosotros en el centro, de donde nunca hemos salido. Acabo, presidenta, dando las gracias a todas las mujeres que nos han traído hasta aquí. A mi secretaria general, a mi vicesecretaria, a mi portavoz adjunta, a la secretaria ejecutiva de Igualdad, que lo único que hacen es abrir el camino a que hombres que hemos sido imprescindibles sigamos trabajando por la igualdad de todos y todas. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señor Jaime de los Santos, no gesticule tanto, por favor, porque que el Grupo Popular es que es muy contradictorio. Es muy contradictorio que el Grupo Popular hable aquí de corrupción cuando pesan sobre el PP la Gürtel, Lezo, Púnica, Arial, Kitchen, Balua, Bárcenas y una sentencia. Es así, es la realidad, es que es la realidad, es la realidad, es la realidad, es la realidad. Y una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica 20 años de financiación ilegal y corrupta del Partido Popular. Hombre, que traigan aquí la corrupción. Es muy osado, señorías, es muy osado, es muy osado. Pero ustedes mismos, si quieren continuar por ese camino, ustedes mismos, porque desde luego no tienen ninguna credibilidad con esa hoja de servicios que llevan a la espalda. Pero me interesa el debate porque creo que lo importante es el debate sobre igualdad, el debate sobre paridad.
Aquí se han vertido algunas cuestiones, algunas opiniones, y creo que no se tiene en cuenta la realidad global. Nosotros traemos una ley de paridad que se suma a un ecosistema muy amplio de leyes que defienden a las mujeres en todos los ámbitos y en todos los niveles. Miren, la reforma laboral ha permitido que 10 millones de mujeres, el 47% de todo el empleo, sea femenino y, por lo tanto, estamos trabajando en igualdad cuando ustedes han votado en contra de la reforma laboral. Entonces, no me hablen de que estamos a favor de la igualdad, porque la reforma laboral es igualdad. Y cuando hemos incrementado el salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros. Estamos favoreciendo fundamentalmente a las mujeres, porque el 60% de las beneficiarias son mujeres. Y ustedes han votado en contra de ese incremento del salario mínimo interprofesional. Cuando hemos traído aquí normativa para incrementar las pensiones, fundamentalmente estamos pensando en las mujeres, porque también son mayoritariamente ellas las que se benefician de ese incremento de las pensiones. Y ustedes han vuelto a votar en contra del incremento de las pensiones. Por lo tanto, señorías, ¿de qué estamos hablando? Y hablaba la señora de Vox del ámbito rural. Hombre, hay que recordar también que la ley socialista de titularidad compartida, que es de 2011, favorece especialmente a las mujeres, y todos los planes de igualdad que se ponen en marcha en el mundo rural son producto precisamente de ese reconocimiento de la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos, por supuesto también en el ámbito rural. Pero el problema no son las mujeres, como decía aquí la diputada de Vox. El problema es su modelo de sociedad. Un modelo de sociedad más propio de los años 40, 50, 60, 70 de este país. Ustedes nos quieren en casa y con la pata quebrada. Ese es su modelo de mujer y ese es su modelo de sociedad. Y no vamos a dar un paso atrás en los derechos de las mujeres. Por eso, donde ustedes gobiernan, niegan la violencia de género, como si no existiera violencia estructural, a pesar de las 80 víctimas acaecidas en estos últimos años, a pesar de las 1.234 asesinadas desde que hay registros en 2003. Por eso, cuando ustedes gobiernan, desaparecen las instituciones y la red que soporta la igualdad en todos los ámbitos. Desaparecen las políticas de igualdad allí donde ustedes gobiernan, por desgracia, de la mano del Partido Popular. Y donde ustedes gobiernan, desde luego, se atreven a decir que los recursos hacia la igualdad son superfluos y que deberían eliminarse a favor de la tauromaquia, como si fueran vasos comunicantes. Por lo tanto, ese modelo de sociedad, que es su modelo de sociedad, es un modelo que rechazamos. Pero no solo nosotros, afortunadamente, también toda la Cámara, porque quiero agradecer a todas las intervenciones que van a rechazar esta enmienda a la totalidad, que estén pensando en mejorar la ley, por supuesto, en enmendarla, en enriquecerla y hacer que esta ley, que se viene a incorporar a ese ecosistema de igualdad, sea una ley que aumente los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de representación y de toma de decisiones. Así vamos a avanzar y yo agradezco que esta enmienda se rechace y que, por lo tanto, su modelo de sociedad periclitado, absolutamente superado, se quede en el cajón. Gracias. En realidad, señora presidenta, yo pedía la palabra por aplicación de los artículos 72.1 y 71.1 por alusiones directas de la señora ministra a este que le habla y haciéndome una pregunta que es muy sencilla. Cuando la ministra abolicionista y feminista de nuevo pasaje habla de mi manera de gesticular, ¿está intentando hacer algún tipo de crítica homofóbica? Porque esto es algo a lo que estamos muy acostumbrados. Es algo a lo que tristemente estamos muy acostumbrados los hombres del colectivo LGTBI. Y señora ministra, yo que creo en su bonomía, ¿cómo no lo voy a hacer después de que usted en la última entrevista que dio para el periódico El Mundo dijera
que de feminismo no la conocían mucho, pero que mucho más en el colectivo LGTBI, le voy a recordar, precisamente por amanerado, me llamaban maricón en el recreo cuando era un chaval y me arrinconaban y agredían. Esto lo digo para ser justos y porque quizá hablar de las formas o amaneramientos de una diputada o de un diputado está absolutamente fuera de lugar. Muchas gracias. Señora ministra. En absoluto. Nada más lejos de mi intención. Lo único que decía... Un poco de silencio, por favor, señores diputados y señoras diputadas. Lo único que quería transmitir es que cargar las tintas sobre la corrupción, cuando ustedes tienen tanto que esconder, creo que es excesivo. Creo que es excesivo. Nada más lejos de mi intención hacer ningún tipo silencio, por favor, señoras y señores. Personal. No, era una cuestión de refuerzo de una idea que todos tenemos claro en este hemiciclo, que es que la corrupción es propia del Partido Popular. Gracias.